en el segmento muchas personas se han de haber quedado con las ganas de participar en esto que nos atañe a todos y que nos, pues implica que eso que mencionabas tú de la responsabilidad, que es la capacidad de responder, pues tengamos el beneficio o la situación de enfrentar inclusive a las autoridades cuando así corresponda. De esta manera, si cada quien hace lo que le responde y le corresponda, está bien. Ahora, el ahora gobernador del estado es un periodista, es una persona que ha ejercido el periodismo crítico, muy crítico, desde la tribuna, desde la prensa escrita, y debe de captar en toda su magnitud este juego, esta diversidad, para que no nos vayamos luego al otro extremo. La persona que está ahora al frente del gobierno municipal, igual. Entonces se supone y que conociendo el panorama, podemos establecer mejores relaciones sin que lleguemos a los extremos, ¿verdad? De unos a querer sacar beneficio económico desde los micrófonos o de los otros a sonar el chicote porque no me gustó. Es interesante y quien tiene la última palabra es quien escucha, quien ve con espíritu crítico para poner a cada quien en su lugar. Yo creo que es un debate que empieza y qué fortuna que empiece. Y que empiece y que se manifiesten las opiniones diversas. Hay una extraordinaria diversidad de opiniones en torno a este asunto de la libertad de expresión y el derecho a la información, que yo hacía el subrayado. La libertad de expresión es de todos, el derecho a estar bien informado es de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derecho a estar bien informados por todas las acciones de gobierno. Entonces, son dos derechos que se complementan, que se conjuntan en un solo elemento y en un solo concepto. El beneficio precisamente y de la transparencia en el ejercicio del poder público y, y por el otro lado el ciudadano más consciente, mejor informado, verdaderamente informado, para poder actuar políticamente en el momento que tenga que tomar decisiones con respecto a un voto o a una opinión o a un referéndum o a una ley, etcétera, etcétera. Porque mire, la situación del gobierno abierto va muchísimo más allá, que ya los diputados no serán autónomos, sino simple y sencillamente serán representantes de los ciudadanos habitantes de su distrito para representar en el Congreso del Estado la opinión de los ciudadanos que le dieron el voto para que fuera su representante. Es decir, un gobierno abierto o un gobierno transparente tiene que empezar a girar exactamente la figura de la pirámide. Hasta ahora la tenemos al revés, la tenemos invertida. Sí, y desde luego que se está manejando mucho por los analistas que conocen de esto, que ya en las próximas elecciones a nivel nacional tendrá que haber coalición, que es Sí. algo que también nos viene no nos surge como ¿Algo novedad. nuevo? Aquí estamos viendo que hoy llega un partido, o llega el otro, de acuerdo con el proceso que tenemos, pero ahora se habla de una coalición, no en la cuestión de los partiditos y partidotes a la hora de votar, sino en el momento de gobernar. Y obvio que se parecen mucho las dos palabras, coalición y colisión. Vamos Sí. a ver qué va a haber. ¿El Fíjese, choque o el acuerdo? esto de los gobiernos de coalición, que eso es una práctica común en las antiguas democracias europeas, por ejemplo, que no lo conocemos por acá, es precisamente que llega un partido y se hace absolutamente de todos los puestos y designa a generalmente militantes de su propio partido. Digo, excepción hecha en el caso de los independientes, sea Nuevo León, sea Guadalajara o el estado de Jalisco, o sea el municipio de Juárez. Pero en el caso de que llega un partido, se apropia absolutamente de todas las posiciones del gobierno y designa solo a militantes de su partido, Echa para afuera a todos los demás. salvo raras excepciones. Sí. Digamos, el Procurador General de la República en el tiempo de Ernesto Zedillo, que nombró un panista, y bueno, algunas raras excepciones que generalmente no significa de ninguna manera un avance hacia la coalición, sino simple y sencillamente el dirimir abajo de la mesa los intereses políticos del Estado y del gobierno en particular, y entonces repartir o dar determinada concesión. En el caso de este panista, en el gobierno de Ernesto Zedillo, bueno, fue una concesión a Diego Fernández de Ceballos, indudablemente, porque era senador por aquel tiempo. Pero bueno, volviendo al tema de las coaliciones, se habla ahora de un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, cuando llega, en primer lugar tiene que tener la mayoría de los votos, es decir, más del 50%, para poder hacer gobierno, le llaman en España. Uh-huh.
hacer gobierno, tiene que tener más del 50%. En México, bueno, tendríamos la desaparición de gobiernos, yo creo que desde Ernesto Zedillo precisamente para acá, que no han cumplido con el 50%, con excepción hecha de Vicente Fox, que sí cumplió con el más del Y 50%. eso depende mucho del electorado, de cómo Sí, reciba, de cómo responda y de que siga en esa línea. Otros géneros periodísticos vienen a sí, complementarnos, sobre todo a nivel municipal. Yo escuchaba una interesante entrevista que se tenía con María Antonieta Pérez Reyes en Desarrollo Social sí, y que puede ser en cualquiera de los aspectos del quehacer municipal, en donde a veces surgen muchas dudas y surge también la controversia. Por ejemplo, en el caso de las guarderías que se hablaba de una media beca y yo sí, me quedé pensando, ¿y la otra media quién la va a pagar? Porque ese puede ser motivo suficiente para no usar ese servicio. Pero claro, sí. ya deben de tenerlo previsto. Sí, vamos a hacer una pausa, nada más para redondear el asunto. Mire, hacer gobierno o gobierno de coalición es que quien llega con el 52%, bueno, se agencia el 52% de las posiciones y las demás las comparte, porque sabe que hay un 48% que no votó por él y que también necesitan estar representados en el gobierno. Eso es hacer gobierno y eso es avance en la democracia. Ya vamos a una pausa, pero volvemos. Tercera ley. La ley es el conjunto de normas que todas las personas estamos obligadas a respetar para poder convivir en paz. Tercera ley.